Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me quería presentar. Yo soy Daniela Carrizo, estudiante de Letras de acá de la Universidad Nacional de San Martín. Somos parte de la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades, militante de Enclave Roja y de la Juventud del PTS en el Frente Izquierda. Les queríamos contar que la presentación de la revista la estamos haciendo en el marco de, hace un par de meses, haber recuperado el Centro de Humanidades, el Centro de Estudiantes de Humanidades para la Lucha, un centro de estudiantes junto a los trabajadores. De hecho, es parte de sentar una nueva tradición en esta universidad, de una tradición que retome lo mejor del movimiento estudiantil que ha sabido dar en, bueno, como las experiencias del Mayo Francés, el Cordobazo, las banderas de Mariano Ferreira. De hecho, les queríamos contar que la semana pasada hemos marchado, por ejemplo, acá a un par de cuadras a acompañar a los trabajadores de TATSA bajo la bandera del SEUM con distintos estudiantes de acá de la universidad. Disculpen. Que estaban bancando sus puestos de trabajo, peleando por la reincorporación de 13 despedidos y bancando también la amenaza de desalojo, como así también, como parte del Centro de Estudiantes, en el día de ayer, lo que hicimos en la Asamblea fue votar un comunicado contra la baja de imputabilidad que está en la agenda de Insaurralde y de la oposición patronal, como así también, llamar a marchar a 7 años de la desaparición del compañero Jorge Julio López, este 18 de Congreso a Plaza de Mayo, este 18 de septiembre. Así que bueno, justamente esta revista, mejor dicho, la presentación de la revista Ideas de Izquierda se da en este marco que les contaba recién, también como parte de poner las ideas del marxismo a la ofensiva y las ideas de izquierda sobre la mesa. Así que bueno, paso a comentarles quiénes son parte del panel. Bien, les cuento. Parte del panel forman Leonardo Norniela, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo Snacks y también congresal del Abordó de la Alimentación. Javier Hermosilla, también delegado de la Comisión Interna de Kraft Terrabusi. Nuestro compañero dirigente nacional del PTS y candidato a diputado por el Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Y también un agrado presentar a Ariel Mayo, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, que bueno, aceptó ser parte de la mesa en el día de la fecha, así que bueno, damos comienzo al debate. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, antes de empezar quería saludar en especial a algunos compañeras y compañeros que vinieron a la charla. Bueno, hay compañeros que son profesores acá de la UNSAM, de Ciencia y Tecnología, Filosofía. Bueno, destacar que está el compañero Carlos Morelli, que fue delegado en Astarza. Astarza, bueno, si no lo saben, bueno, es un astillero muy combativo en los años 70. Hoy no existe el astillero y hay varios compañeros, ¿no?, que eran delegados junto a Carlos que están desaparecidos. Bueno, a saludar a los compañeros secundarios que vinieron de los Estados Unidos, que acaban de ganar, ¿no?, participando en una lista y son delegados del Centro de Estudiantes. A Catalina Balaguer, que es una compañera que es de la Comisión Interna de PepsiCo, con la cual estamos juntos, ¿no?, en la fábrica, hace ya 15 años dirigiendo la interna. Bueno, Juan González, delegado gráfico de Primpact, y a los compañeros docentes, delegados del SUTEBA San Martín y 3 de febrero, y a una compañera que se llama Adriana Collado, que participó de una de las notas del último número, junto a Paula Varela en el último número de Ideas de Izquierda. Bueno, hace rato que no hablo. Bueno, en la asamblea creo que estoy más tranquilo que ahora, así que simplemente yo quería explayarme un poquito, algunos minutos sobre la idea del lanzamiento de esta revista, que en general lo que estamos buscando es aglutinar, ¿no?, a un sector de izquierda, de la intelectualidad, del arte y de la cultura,
irrumpir un poco en el escenario que hay, que el kirchnerismo logró cooptar a gran parte de la intelectualidad vía carta abierta, o con la ley de artistas a varios actores, músicos. Entonces, el que no es oficialista es reformista. Entonces, en ese escenario, la idea de la revista es irrumpir, expresando ideas de izquierda, una revista que apoya al frente de izquierda y que y en su staff, bueno, cuenta con compañeros que no son, digo, militantes de nuestra corriente, del PTS, sino que, bueno, está Eduardo Brunner, que es, como ustedes saben, es bueno, primero que es independiente, ¿no? Un filósofo y ensayista muy importante. Bueno, está Hernán Camarero, que es un historiador, que escribió, por ejemplo, un libro que nosotros, por ejemplo, leímos bastante, los que militamos en el PTS y sobre todo en la clase obrera, que es A la conquista de la clase obrera, que es una historia del PC, del Partido Comunista en los años 20 y 30. Bueno, está Alejandro Schneider, también otro historiador, y que junto con Pablo Pozzi también escribió varios libros estudiando a la clase obrera, de cómo resistió la dictadura, etcétera. Ahí comentábamos con Ariel antes de la charla algunos de estos libros. Y bueno, y destacar la que se sumó al staff el compañero Emmanuel Barot, que es un filósofo francés de la Universidad de Toulouse, que se sumó, ¿no? Él milita en la corriente comunista revolucionaria, que es un grupo hermano del PTS, que está militando dentro del nuevo partido anticapitalista en Francia. Nosotros, ahí porque capaz que ustedes se están preguntando por qué Norniela Leonardo, un obrero de la alimentación, está contando el desafío de la revista. Me vi involucrado en parte por una, digamos, una iniciativa del staff de las revistas con Paula Varela. Hoy Paula no pudo venir porque se está preparando un plenario, una reunión de los artistas e intelectuales que apoyaron al FIT, tanto en la elección anterior como en esta. Entonces están tratando de armar una asamblea y hoy había una reunión importante para organizar una próxima asamblea. Y bueno, estuvimos discutiendo iban a hacer unos reportajes que calculo habrán leído en la revista número 2 con Daniel James, y después la semana pasada con Juan Carlos Torre, que es un gran historiador del peronismo y del movimiento obrero, de cómo surgió el peronismo. Son dos autores muy leídos por ustedes, y entonces, bueno, y por mí yo no fui a la universidad, pero lo tuve que leer para charlar con ellos, y entonces, bueno, discutir, no solo de cómo era la clase obrera, cómo era el peronismo, o cómo es, y todo eso, que lo que se dio fueron unas conversaciones tanto con Torre como con Daniel James, en donde nosotros pudimos contarles cosas de la actualidad del movimiento obrero. Poque de Hermosilla, Javier, va a desarrollar más ese punto, ¿no? de varios fenómenos que están pasando hoy en la zona norte, y hablar de Sanón con estos compañeros también, y que no son, digamos, de intelectuales que uno pueda decir hoy que están en el ámbito del frente izquierda, sino más bien pero sí gente que escribió mucho sobre la clase obrera. No le voy a adelantar lo que charlamos, pero salió un reportaje muy bueno. Una anécdota que sí le puedo contar, que con Torre nos sorprendimos mucho los dos, porque él nos contaba que al principio de la entrevista, que ellos querían, cuando estaban en Pasado y Presente, una revista de los años 60 y 70, resulta que Torre y otros
querían hacerle reportajes a los obreros del Citrax-Citrans, y de hecho se los hicieron. Pero ¿cuál era la onda que ellos querían intervenir, ¿no? O sea, no era que querían hacer un reportaje, entonces yo te pregunto, vos me contestás y listo, se terminó ahí, sino hacer una conversación y llegar a alguna conclusión política sobre la conversación que se estaba haciendo. Entonces era con varios obreros, no Torre solo, sino por ahí otro miembro más de la revista, y casualmente es lo que se terminó dando entre Paula, Torre y quien les habla cuando nos sentamos a charlar sobre los orígenes del peronismo, sobre nuestras opiniones y las de él sobre el peronismo en la actualidad. Pero bueno, eso se las dejo picando para que compren el número 4 de la revista, porque se dio una charla muy interesante. De esto yo quería plantear alguna conclusión de que la crítica que puedo hacer yo y que me di cuenta de hablar con estos importantes historiadores o investigadores de la clase obrera es que, digo, en general ellos ya están retirados de la investigación del movimiento obrero. De hecho, a Torre yo me tomé el atrevimiento de invitarlo al próximo encuentro obrero que vamos a hacer en Norte, y aceptó, pero me dijo, no me vas a hacer militar a los 75 años. Yo le dije, bueno, pero por lo menos vaya a ver, ¿no? Dijo, es el deporte que más me gusta. Voy a ir por deporte a escuchar y a ver qué está pasando. Desde ese punto de vista, a uno lo halaga mucho que acepte el convite, ¿no? Bueno, James vive en Estados Unidos, está más difícil para que se interiorice sobre la actualidad de la clase obrera, pero en general hay una cuestión de que se estudia poco hoy, ¿no? A la clase obrera, que la clase obrera no es sujeto de estudio como lo fue en otros momentos en la intelectualidad y hablando con Ariel recién y bueno, en muchas conversaciones que tenemos con compañeros como Chip y otros miembros de la revista, es la cuestión de que justamente de que nosotros venimos de épocas donde la clase obrera, se dijo que la clase obrera había muerto, pasamos por la dictadura, menemismo, etcétera, en donde aparte la clase obrera sufrió derrotas y desapareció. Ahí hablábamos un poco justamente con Torre, porque él decía que la clase obrera no tiene mucha visibilidad hoy como sí lo tenía en los 70, entonces yo también le planteo un punto de vista, que si quieren es para debatirlo, de que en general los medios lo que muestran es la opinión pública de la clase media. ¿Cuándo aparece la clase obrera? Cuando 54 trabajadores mueren estrellados en un accidente de tren. Entonces ahí sí, mirá, hay obreros y muertes obreras hay todos los días, no es solamente cuando hay una catástrofe, por ejemplo. Pero ante eso no se escandalizan mucho los medios de que todos los días mueren obreros de la construcción, por ejemplo. Entonces ahí surge una discusión que para mí es muy interesante y que nosotros un poco con la revista queremos por lo menos empezar a hacer unir un poco a lo más avanzado que haya en la intelectualidad, a la vanguardia obrera, a los sectores de vanguardia que hoy empiezan a destacarse, porque nos parece que es una vía para moldear a un movimiento obrero clasista. Desde ese punto de vista, ¿no? O sea, es un poco también uno de los objetivos que buscamos con la revista. Creo que para mí no es un dato menor, a mí me sorprendió, por ejemplo, de que por ejemplo, Zanón, que es un gran... por ahí haya gente que desconozca la experiencia de Zanón, pero es una fábrica que está bajo control obrero, con un sindicato clasista, y que se desconozca sobre esta gran experiencia que hoy existe y que desde el punto de vista de la política ganó una banca junto la lista marrón, en la que nosotros confluimos con varios dirigentes de la experiencia de Zanón, como Alejandro López, junto con el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS, logramos una banca, ¿no? y
con la represión que hubo cuando se discutía la ley que mandó el kirchnerismo sobre Chevron, ahí en Neuquén ustedes habrán visto la represión y el papel que jugó el compañero Raúl Godoy, que igual que Chipi es dirigente de nuestro partido. Entonces, ahí un poco hay una cuestión, ¿no?, que es más histórica, me parece, y bueno, que data, no es solo la dictadura o el menemismo, sino que el estalinismo se encargó bastante de separar a los intelectuales de los partidos obreros revolucionarios. Entonces, más bien, la Revolución de Octubre hizo que muchos intelectuales, artistas, etcétera, vayan y estén junto a los partidos de izquierda, los partidos revolucionarios. El estalinismo, más bien, luego de traicionar esta revolución, más bien expulsó a todos esos tipos y se creó la idea de que los partidos no son lugares creativos para los intelectuales y los artistas. Eso es una idea muy difundida hasta el día de hoy esa. Entonces, se crean ideas por ejemplo, por nombrar a algunos de los teóricos intelectuales contemporáneos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Mering o George Lucas, todos militaron políticamente. Entonces, bueno, esa es una idea, la idea de que la intelectualidad o los artistas no puedan estar dentro de estructuras partidarias porque éstas te aplastan, está separada de un hecho revolucionario que fue conquistar el poder por parte de la clase obrera en 1917 y que después existió el estalinismo. Entonces, ahí, un poco volviendo a lo de la revista, una de las cuestiones que a mí me parece interesantes es empezar a tener una política desde la revista a tender a cerrar esa brecha. Igual no sé si a James va a militar o va a construir algún partido en Estados Unidos, o Torre, pero sí es muy interesante que nosotros, porque son muy buenos intelectuales, de hecho, el reportaje con Torre estuvo muy bueno porque yo me di cuenta que a mí me aportó un montón de cuestiones y al tipo también, o sea, eso que yo les contaba recién de cómo a él le gustaba o quería hacer los reportajes, todo eso que conté al principio sobre Torre, vino a cuento de que salió un libro ahora que se llama Obrerismo, Historias, Orígenes no, es sobre el Citrax-Citrao, pero no me acuerdo del resto del título, y entonces ahí están los reportajes donde ellos intentaban ida y vuelta. Entonces, incluso hoy que nosotros por primera vez hagamos una charla en esta universidad, ya para mí es un hecho político importante, y de hecho de que colabore en esta tarea de difundir la revista, que Ariel, por ejemplo, hoy esté acá en la presentación con nosotros. Yo, desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy importante difundir esta revista, participar, incluso criticarla, porque, como ustedes habrán visto, escriben gente que no puede ser tildada de leso-trotskismo. Por ejemplo, hay artículos de Maristela Svampa, el mismo Chipi presentó la revista con ella y con Gruner, ¿no? Sacamos una polémica que tuvimos. Una polémica, bueno, que hubo en una charla en La Plata. Y con Isaacson, sí, que de paso, sí, dicho sea de paso, es un compañero que escribió un libro sobre la experiencia de Zanón. Entonces, a mí una de las cosas que me parece cualitativa es de hacer este ida y vuelta y de que esto sirva, ¿no? O sea, para fomentar, que es un poco para mí lo que falta en el estudiantado. Bueno, igualmente calculo que todos los que están acá por lo menos tienen un poco claro que la línea que te bajan es que te recibas, que hagas tu carrera, que papá, mamá estén contentos de vos y vos puedas progresar, porque el que estudia progresa y se recibe, y etcétera. El punto es que ¿para qué todo ese conocimiento? O sea, nosotros, el conocimiento
creemos que tiene que ser para subvertir el orden actual. En ese punto, yo quiero retomar por qué también estoy acá yo contando esto de la revista. Nosotros hicimos un acto de presentación de la lista y de algunos candidatos hace pocos meses, donde juntamos unas 500 personas en un club en Pacheco, y en el discurso del compañero Raúl Godoy dijo algo que a muchos de los obreros que militamos en el partido, en el PTS, nos tocó y que lo planteó muy bien y que nos llegó a muchos hasta los huesos, digamos, como le gusta decir a él, es la cuestión de estudiar y de ampliar nuestro conocimiento. Digo, nosotros, y de robarle, nosotros tenemos que laburar más las horas de viaje, etcétera, etcétera, es gran parte del día. Muchos de nosotros, por distintas cuestiones, no fuimos a la universidad, etcétera, pero entonces lo que nos planteaba Raúl de que era muy importante adquirir conocimientos, entonces en ese punto elevar nuestro nivel teórico y de conocimientos en general. Entonces eso me parece que en varios puntos yo tomo el guante un poco de lo que nos planteó Raúl, y en eso también queremos ayudar a que hoy acá estamos en una universidad que no se... ahí me decía Ariel ayer por teléfono que él estaba contento porque era el primer acto político, ¿no?, que se hacía acá en la universidad. Si bien no es un acto, pero creo que se entiende por qué lo de acto político. El punto es que es muy interesante para nosotros como trabajadores poder estar acá, contar nuestra experiencia, mostrar también y aparte que una cuestión muy importante es que nosotros creemos muy importante, opinamos que es muy importante la militancia común entre obreros y estudiantes, y digo, en eso calculo que muchos de ustedes conocen a nuestra corriente, a los compañeros de Enclave Roja, que pelearon desde hace varios años, muy solos. Por ejemplo, las compañeras que empezaron a militar acá hoy ya no están acá en la universidad, una está sentada acá adelante, y hoy Mayo se acordaba de una pelea que dimos para poder tener una mesa, porque acá los carteles de las otras corrientes aparecieron mucho después. Entonces, y eso es una buena forma también para mí de que la izquierda y que los trabajadores puedan entrar a la universidad, y que bueno, entonces el punto es cómo esto lo multiplicamos, por ejemplo, que esta revista se presente y se discuta en la Universidad de Luján, en la Universidad General Sarmiento, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es clave reproducir esta experiencia o estas charlas de presentación de la revista que estamos haciendo. Yo, para cerrar, quiero cerrar con una idea que ya calculo que algunos la habrán escuchado, es del padre de nuestro movimiento, de Carlos Marx, y que en las tesis de Feuerbach plantea, ¿no?, la tesis 11, hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata de transformarlo. Bueno, en esa pelea estamos muchos de nosotros, y a esa pelea me parece que poner los conocimientos que uno adquiere en la universidad, o hoy por hoy los compañeros más chicos que están allá atrás, en el colegio secundario, etcétera, tiene que ser para que, digamos, nos tomemos el tiempo para discutir con qué tácticas, con qué estrategia, con qué tipo de organización, pero digamos, para cambiar la realidad. Nosotros creemos que el conocimiento debe estar al servicio de la liberación humana, mediante una revolución obrera y socialista que tiene que extenderse internacionalmente y que conquiste por fin una sociedad sin clases, y que aparte nos dé a todos una vida que merezca ser vivida. Bueno, gracias, eso por ahora.
Bueno, primero que nada, buenas noches. Agradezco haberme invitado a formar parte del panel. No voy a hablar tanto porque somos muchos y tampoco quiero excederme. Sí quería por ahí marcar un par de cuestiones, arrancar con algo que planteó Leonardo en su intervención y que tiene un poco que ver con lo que significa la revista y con lo que significa la presentación acá en la UNSAM. Primero, hay una cuestión que es casi de ubicación, de dónde estamos geográficamente. La UNSAM es una universidad que está rodeada de fábricas, pero donde la fábrica, el mundo obrero, los trabajadores, son verdaderos invisibles, verdaderos desaparecidos en el sentido de que no aparecen. Hay estudiantes que son trabajadores, hay muchos estudiantes que vienen acá a trabajar, vienen de trabajar con lo justo, pero la problemática del movimiento obrero no aparece como tal en la universidad. En todo caso aparece como algo que se debe estudiar de manera académica, es decir, como una especie de fósil, de huesos de épocas antidiluvianas que tenemos que estudiar, que sabemos que no, por ejemplo, en alguna historia de la sociología no podemos dejar de dar Marx porque quedaría mal, pero lo estudiamos ahí como se disecciona un fósil, lo ponemos en formol y listo. Todo esto no es casualidad, forma parte de un proceso mucho más amplio. En lo que decías, Leonardo, respecto a lo que planteaba Daniel James o Juan Carlos Torres respecto a la disminución del papel de la clase trabajadora. Uno, como sociólogo, y esto es manía del oficio, tiene que hacer notar lo siguiente. Nunca hubo tantos trabajadores en número en el mundo como en este momento. Nunca hubo tantos asalariados. Y nunca se habló menos de la clase trabajadora como en esta época, lo cual es, en un principio, paradójico. Ahora, esto tiene que ver, me parece, y es lo que hay que poner en perspectiva también con la aparición de la revista y con otra serie de hechos políticos, con las profundas derrotas que sufrió la clase trabajadora entre las décadas del 70, del 80 y del 90 en Argentina y en el mundo. Sin esa cuestión, sin el grado de represión que sufrió la clase trabajadora, sin el descabezamiento de direcciones, de organizaciones revolucionarias, no puede entenderse, sí, está bien, no puede entenderse esta invisibilidad de la clase trabajadora en la actualidad. Y me parece que ese es un punto de partida para entender lo que pasa dentro de la universidad. En un mundo en el que hay cada vez más trabajadores, en un mundo en el que la explotación, palabra que solemos olvidar en el ámbito universitario porque preferimos hablar de diferencia, identidad y otras cuestiones que han aparecido en los últimos años, en el que la explotación se ha intensificado, en que la precarización, la tercerización y un montón de cuestiones que hacen que el laburante esté cada vez más aplastado. En ese marco, el hecho de que en la universidad los trabajadores no aparezcan o sean simplemente un objeto de estudio, una especie de animal de zoológico que se estudia como para ganar una beca, para tener alguna posibilidad de ingresar a algún instituto de investigación y nada más, es absolutamente funcional a esta cuestión. En estos tiempos en que en las universidades, como en el mundo intelectual en general, hay un predominio de lo que podríamos llamar pensamiento progresista, ese pensamiento progresista se construye en torno a no hablar de los trabajadores, no hablar de explotación, no hablar, por ejemplo, de lucha de clases, no hablar del Estado como instrumento de dominación. Se construye en torno a un montón de silencios, que son absolutamente funcionales a que en el Sarmiento se viaje como se viaje, a que un tercio de la clase trabajadora argentina esté precarizada, esté tercerizada, esté negro. Es absolutamente funcional a la explotación, a punto tal que el progresismo en el mundo académico y en las universidades se permite hablar casi de cualquier cosa, menos de los problemas cotidianos,
Se habla constantemente de democratización, pero no se dice una sola vez, no se plantea una sola vez la democratización efectiva de los sindicatos, no se dice una palabra acerca de lo que significa presentar una lista de oposición en un sindicato, de todos los mecanismos que utilizan las dirigencias sindicales para expulsar, para cercar, para evitar el crecimiento de las corrientes de izquierda. Y preferimos hablar de la democratización de las iguanas en las Islas Galápagos, preferimos hablar de temas que sabemos que no significan que vamos a sacar los pies del plato, que vamos a morder la mano del que nos da de comer. Esto es por lo menos un panorama bastante general en el mundo académico. Y en ese marco quería decir algunas palabras sobre lo que me parece que significa la revista. En primer lugar, algo que ya destacó Leonardo, que es la cuestión de la amplitud. Uno recorre los 3 primeros números y encuentra la participación de intelectuales que se pueden identificar en forma general con la izquierda, pero que no pertenecen únicamente a un grupo determinado. Pero esa amplitud, y ese es el otro gran mérito, me parece, de la revista, va de la mano con un reconocimiento de que la amplitud tiene límites de clase. Esos límites son el reconocimiento de la lucha de clases, de la existencia de la lucha de clases. Es decir, uno cuando dice lucha de clases en la universidad, ahí parece que estuviera hablando de la vida de bacterias en Marte o en algún satélite de Júpiter. Y si uno ve lo que son los barrios en San Martín y ve lo que es Nordelta, uno dice, es necesario aclarar que existen las clases sociales. Parece una estupidez, pero esto es lo más difícil de demostrar en el mundo académico. Es decir, preferimos negar esto porque en realidad nos conviene. Es decir, si hablamos de clases sociales nos metemos en problemas. Si no hablamos de clases sociales y tenemos más posibilidades de sobrevivir en la dura lucha por la vida. Esa amplitud, y esto creo que es el mérito más importante, va de la mano con el reconocimiento de la existencia de las clases sociales, con el reconocimiento de la explotación y con una cuestión que se trabaja en varios de los artículos del número 3, y es el tema de rechazar esta noción tan de moda, tan en boga en la actualidad, de que el Estado está por encima de los conflictos, el Estado es el gran mediador, el Estado es el que puede llevarnos a todos hacia un horizonte de justicia, y se plantea lo que uno en la vida cotidiana percibe de una forma u otra, y es que el Estado es ante todo un instrumento de dominación. Esa vieja idea de los movimientos socialistas, de los anarquistas, de todos los movimientos que construyeron el movimiento obrero en el siglo XIX, y que se ha olvidado también por razones de conveniencia académica, por razones que tienen que ver con poder lucrar dentro de la sociedad en que vivimos, y es esta cuestión del Estado como instrumento de dominación de clase, el carácter de clase del Estado. Me parece que esos dos límites a la amplitud de la revista, la lucha del reconocimiento de la lucha de clases y el reconocimiento del Estado como instrumento de dominación, son dos méritos que uno debe subrayar. Y finalmente, quería decir algo que también planteó Leonardo, y es la cuestión de la relación entre intelectuales y clase obrera. A los intelectuales nos cuesta muchísimo reconocernos como trabajadores, cuando que en muchos casos nuestra situación es la de trabajadores, no vivimos en muchos casos de renta, no vivimos de fondos que provienen del espacio extraterrestre ni nada por el estilo. Pero este alejamiento del movimiento obrero tiene causas variadas, múltiples, y se manifiesta en este alejamiento que decía al principio respecto a los temas de la clase trabajadora, insisto, clase trabajadora que es la clase más numerosa en la actualidad, nunca hubo tantos asalariados, etc. Y nosotros estamos distanciados de esto, en parte por razones políticas, insisto, con el efecto de las derrotas, insisto con también el auge que ha tenido el progresismo en las últimas décadas, me parece, y hay un intento en alguno de los artículos de la revista de ligar el apoyo de ciertos sectores sociales, en este caso
los intelectuales al crecimiento de la economía, a la posibilidad de repartir entre grupos que no cuestionen las bases de la sociedad existente, y me parece que eso es la gran pelea para dar, el que una parte por lo menos de la intelectualidad se acerque otra vez a la clase trabajadora, tome los problemas de la clase trabajadora, tome los problemas de la lucha de clases como cuestiones fundamentales, y dejemos de lado un montón de problemáticas que a mi juicio son absolutamente secundarias. Eso es un poco lo que quería decir, después así te dejo. Bueno. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecer a los compañeros que me han invitado hoy a esta charla. Para los que no me conocen, yo, como mencionó la compañera recién en la introducción, yo soy delegado de la empresa Kraft, la ex Terrabusi. Es una multinacional norteamericana, el segundo productor de alimentos del mundo. En la fábrica en la que yo trabajo trabajan 2.200 trabajadores, la planta más grande de esa firma, la cuarta planta más grande de esa firma en el mundo. Y yo soy delegado de una comisión interna en la cual estamos militantes del PTS y compañeros independientes. Es decir, nosotros llevamos adelante la defensa de los trabajadores sobre las bases de lo que se conoce históricamente como el clasismo. Es decir, nosotros levantamos un programa que va en defensa de los derechos de los trabajadores, y por ende en contra de las políticas de la patronal, y en este caso la patronal imperialista como es Kraft a nivel mundial. Nosotros, en ese sentido, nosotros estamos en Pacheco, en una zona, tenemos enfrente la fábrica Ford, la fábrica Volkswagen. Es una concentración obrera muy importante en la zona, en solamente unas cuadras a la redonda hay más de 15.000 trabajadores, y nosotros estar en una comisión interna en una fábrica grande nos parece muy importante, y es una conquista a la cual se suman muchas fábricas de la zona norte, en las cuales también existen comisiones internas que no responden a las direcciones tradicionales peronistas que existen históricamente en la Argentina. Y lo que nosotros nos planteamos desde ya es, más, aparte de la defensa de los reclamos gremiales y sindicales, es elevar a través de la lucha la conciencia política de los trabajadores. En ese sentido, yo agradezco la invitación que me hicieron acá en la Universidad de San Martín, y me parece importante, digamos, que contar esta experiencia, porque nosotros, esto lo que decía yo, además de diariamente y cotidianamente pelear por la defensa de cada uno y los derechos de los trabajadores, nosotros esa conciencia que decimos que queremos elevar políticamente a los compañeros significa que la lucha por los reclamos gremiales no va a solucionar ni cambiar la vida de fondo de los trabajadores, sino que tiene que haber un cambio político radical para que las penurias y la explotación que sufrimos nosotros día a día terminen de una buena vez. En ese sentido, nosotros como militantes de izquierda y al frente y como representantes de los trabajadores, nos venimos organizando en la zona con distintas comisiones internas que también se reivindican clasistas, y en ese sentido el clasismo, como lo entendemos nosotros, es que nosotros nos reconocemos como clase trabajadora, y en ese sentido disputamos el poder a la clase dominante, que es la clase empresaria, la burguesía. También somos antiburocráticos, es decir, estamos en contra de los representantes gremiales que son cómplices de la explotación, y también nos reclamamos antigubernamentales, porque nosotros entendemos que, como decía recién el compañero que me antecedió, el Estado es el que garantiza que este sistema, que es el sistema capitalista, produzca las ganancias para un sector minoritario de la sociedad, y que la gran mayoría viva con penurias, y como todos sabemos que vive la gran mayoría de los trabajadores y la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Que, como decía también recién, en esta época histórica
es la mayor cantidad de trabajadores que existen hoy en el planeta, ¿no? En ese sentido, nosotros llevamos adelante, como dije, la defensa de los compañeros, pero lo que nosotros planteamos como clasismo son, parafraseando el título de la revista, son ideas de izquierda. Y esas ideas de izquierda, yo quería destacar, muchos compañeros la han tomado en sus manos con lo que fue la elección en las últimas primarias, las PASO, votando al Frente de Izquierda. En una fábrica que se llama Lear, que es la que provee de cables a la fábrica Ford, donde también hay una comisión interna clasista, en la campaña del Frente de Izquierda se hizo, como es inédito, una asamblea en la cual los trabajadores votaron apoyar al Frente de Izquierda y votar al Frente de Izquierda. Esto mismo ocurrió en una fábrica que está frente a la Ford, que se llama Donnelley, que es una fábrica gráfica, que es la ex Atlántida, la que hace la revista Gente, el gráfico, etcétera, que también tiene una comisión interna clasista, e hicieron una asamblea y los trabajadores a mano alzada decidieron votar al Frente de Izquierda. Y en Kraft, donde estamos nosotros, no hicimos asamblea, pero hicimos una campaña importante también, repartiendo boletas a muchos compañeros, cientos de boletas, y bueno, luego de los resultados, lo que a nosotros nos impactó mucho es la alegría que hubo entre los trabajadores por los resultados de la elección, y esto lo que marca, compañeros, es que a través de la lucha y a través de entender el programa que nosotros planteamos, que es un programa netamente anticapitalista. Entonces, en ese sentido, como decía Leo recién, lo que nosotros nos proponemos en la fábrica es organizar a la clase trabajadora, o por lo menos un sector muy importante, que se dote de un programa para terminar con la explotación. No solamente por pelear por paritarias, por la efectivización de contratados de agencias, por terminar con la precarización laboral, que es un flagelo y el cual nosotros enfrentamos cotidianamente, pero el desafío que tenemos nosotros, los militantes del PTS, los que nosotros discutimos la historia del movimiento obrero, la historia de la Revolución Rusa, cómo se pudo en un país atrasado como Rusia hacer una revolución, expropiar a la burguesía, terminar con un régimen como fue el zarismo. Eso se pudo hacer en Rusia, y nosotros creemos que más allá, después de todo lo que todos sabemos que se burocratizó, el estalinismo, etcétera, que terminó siendo de alguna manera la negación de la revolución que llevaron adelante Lenin y Trotsky y el partido bolchevique, nosotros creemos que la clase obrera, y en este caso en la Argentina, y nosotros como militantes revolucionarios tenemos el desafío de estas ideas de izquierda, llevarla y expandirla en todo lo que es el movimiento obrero, antiburocrático, antigubernamental, y que la salida es revolucionaria. En ese sentido, el aporte que nosotros podemos hacer, creemos nosotros, que está ligado también a estudiar estas experiencias históricas y a ligarnos también con la intelectualidad que estudia el movimiento obrero, pero nosotros creemos que esta situación que se presenta hoy, por lo menos en la zona norte, que es donde estamos nosotros hoy, es, si se quiere, para esta época para esta etapa histórica es inédita. En los años 70 en la zona norte se dio una organización muy importante, pero fue derrotada por la dictadura militar. Hoy nosotros tenemos el desafío a los sectores que se destacan en la lucha diaria contra la burocracia, contra la patronal, mostrarle una perspectiva histórica que se puede derrotar a la patronal y pelear por otra sociedad, por una sociedad más justa, por una sociedad, como dijo Leo, que merezca una vida que merezca ser vivida. En ese sentido, a nosotros nos parece muy importante también estar acá con los compañeros estudiantes. Nosotros en el conflicto de Kraft tuvimos el apoyo de los compañeros de Enclave Roja y de los centros de estudiantes de la UBA, por ejemplo, en la cual se recreó, si se quiere, en chiquito lo que se dio en otra etapa histórica, por ejemplo, en la década del 60 y de los 70, en la Unidad Obrera Estudiantil, que no es solamente coincidir en una etapa histórica en un momento de lucha. Nosotros consideramos que la alianza de clases,
entre la clase trabajadora, combativa y anticapitalista, la vanguardia obrera, que decir, como lo llamamos nosotros, y los estudiantes organizados también, que pelean por una sociedad distinta, esa alianza es muy importante y es muy fuerte y es lo que nosotros tenemos que seguir generando e impulsando. Por eso siempre cuando me invitan a charlar así en algunas universidades, nosotros siempre decimos, bueno, que muchos compañeros se cuestionan, bueno, ¿profesionales para qué? Bueno, nosotros creemos que los profesionales y los trabajadores tenemos que estar al servicio de un cambio social, un cambio radical en la sociedad que termine de una buena vez con la explotación. Para nosotros es fundamental, bueno, acá en la Argentina tenemos la experiencia del Cordobazo, que en el año 69 los trabajadores de las principales fábricas automotrices, junto a los estudiantes de la Universidad de Córdoba, hicieron una insurrección en la cual derrotaron a la policía e hicieron que a los pocos meses caiga la dictadura de Onganía. Esta es una pequeña muestra de la potencialidad que existe entre la unión, entre los estudiantes y los trabajadores, con la perspectiva política de terminar con este régimen de explotación. Entonces nosotros estas ideas las llevamos en discusión con los compañeros de la fábrica, es decir, no son los 2.200 trabajadores Terrabuzzi que tienen esto en la cabeza, pero sí un sector muy importante. Entonces, en ese sentido, nuestro desafío es generar, como dije, esta alianza entre trabajadores y estudiantes, entre el pueblo oprimido, para entre todos dotar de un programa. Un programa es los puntos reivindicativos que tenemos nosotros, que tienen los trabajadores, que tienen los estudiantes, que tiene el pueblo empobrecido para terminar con esta sociedad. Es decir, un programa que abarque las necesidades urgentes de los trabajadores, las necesidades populares, y en ese sentido, yo, compañeros, para ir cerrando, me parece muy importante que esta charla y que esto lo puedan ustedes transmitir y también llevarlo a sus compañeros, de decir, hay sectores importantes. Yo, por ejemplo, ahora vengo de una movilización que se hizo al Ministerio de Trabajo, convocada por el sindicato del neumático de San Fernando, es decir, de los trabajadores de la empresa FATE, que es una empresa muy grande también, que se convocó contra el impuesto a las ganancias, contra la precarización laboral y por la restitución de las asignaciones familiares. Bueno, esos son reclamos de la clase trabajadora, pero hoy se vio que es muy importante y extendido entre la clase obrera la idea de que hay que terminar con los sindicalistas cooptados y corruptos. Nosotros en Zona Norte venimos impulsando también el reagrupamiento de estos sectores. Hicimos una reunión hace poco de 300 trabajadores, delegados y activistas. Hace un par de meses también hicimos una reunión similar. Es decir, existe todo un fenómeno en la clase trabajadora de Zona Norte en la cual el desafío nuestro es o nos quedamos en donde estamos o a este surgimiento de nuevos sectores de trabajadores jóvenes. Nosotros los dotamos de la idea de que no la lucha cotidiana en la fábrica no va a solucionar el problema, sino lo que hay que cambiar es la sociedad. Terminar con el capitalismo y una sociedad más justa e igualitaria para todos. Este es nuestro desafío que tenemos nosotros como representantes gremiales y también como militantes revolucionarios. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante traer estas experiencias acá a la universidad y también nosotros poder generar, como dije recién, la unidad entre los obreros y estudiantes, que es base fundamental para discutir entre todos cómo damos un salto a la lucha política, como dije recién, para luchar por, como terminó Leo, una sociedad que merezca ser vivida, para terminar con la sociedad de explotación, terminar con las clases sociales y que se termine la explotación del hombre por el hombre y por una sociedad más justa para todos. Así que bueno, yo, para no explayarme más, solamente decir que agradecer a todos los compañeros lo que están escuchando y bueno, seguir generando estos ámbitos de discusión me parece que es muy importante para seguir planteándonos un cambio político profundo, que es lo que necesitamos todos. Bueno, nada más, gracias. Bueno, buenas noches. No conocía la Universidad de San Martín. De las 40 y pico universidades nacionales, debo conocer 30 y pico en las que pude dar charlas, así que una nueva en la cual podemos estar. Y quería decir una serie de cuestiones, tratando de articularlas. Primero,
señalar que el objetivo de esta revista es que desde los compañeros con los que compartimos la adhesión al Frente de Izquierda poder tallar en el debate de ideas a nivel nacional cuando la intelectualidad argentina ha ganado un papel protagónico en el debate político, en particular el kirchnerismo a partir del 2008, con el enfrentamiento a las patronales agrarias, le dio un lugar privilegiado a ciertos intelectuales que se agruparon principalmente en Carta Abierta y desde donde trataron de tener como trampolín ganar un peso importante en varias universidades nacionales, en algunos casos facultades, en algunos casos la dirección de varios rectorados. Por ejemplo, vengo de estar en Córdoba, donde las candidaturas del kirchnerismo para enfrentar a De la Sota son dos ex rectores, Carolina Escoto, la primera rectora mujer de la Universidad Nacional de Córdoba, y el segundo es ex rector de la Universidad de Villa María. Y ustedes ven la lista kirchnerista en Córdoba, está lleno de funcionarios universitarios relevantes que, bueno, que juegan ese papel. Y el kirchnerismo atrajo, digamos, en realidad en parte porque eran tan posibilistas una parte muy importante de la intelectualidad progresista, que todo pequeño gesto les hizo terrible. Y el sumum fue cuando Kirchner fue a una reunión de Carta Abierta, dijeron, vino Kirchner, y ya se querían morir, dicen, ¿cómo va a venir Kirchner? Y entonces ahí, bueno, quedaron un poco más que incondicionales. Y en gran parte jugaron un papel que es el de edulcorar la política kirchnerista con esto que se llama relato, presentándolo como si fuera la quinta esencia de una transformación brutal que se hubiese dado en lo que ellos llaman ahora la década ganada, ¿no? Entonces construyeron esa visión donde supuestamente son grandes luchadores contra la dictadura militar, enemigos desde la primera hora del menemismo, fanáticos de los intereses populares, latinoamericanistas. Toda una cuestión que no tiene que ver con la trayectoria vital real de los Kirchner, ¿no? No nos olvidemos que los Kirchner no se fueron cuando se privatizó todo el Partido Justicialista, no se fueron asqueados cuando Menem dio el indulto, permanecieron en el bloque menemista, fueron Kirchner su gobernador de Santa Cruz, Cristina Fernández le votó la reelección en la Asamblea Constituyente del año 94, y solo empezaron a ser críticos de la década de los 90 cuando entró en crisis la convertibilidad, y entonces ahí Kirchner armó el Grupo Calafate pensando en un proyecto de más largo aliento, que pensaban para el 2007 ir a ver si era una interna peronista. La crisis los puso ante una situación que no veían, y también hay que decir que Kirchner fue puesto por el dedo de Duhalde, ¿no? Como candidato ante el hecho de que Reutemann vio algo raro y no se quiso presentar. Dice, ¿no? Esa frase se discutía tanto en el 2003, que habrá visto el Lole, le mostraron un video secreto de Menem donde estaba él y alguna festichola que anduvo por ahí, donde estuvo, ¿no? Que se comentaba ahí que De la Sota no medía, la frase en aquel entonces era no sube el amperímetro de La Sota, en las encuestas daba poco, no lo conocía la gente, y dijeron, bueno, a ver, me juego con Kirchner porque mucho no me queda, tiene un perfil un poco más centroizquierdista y vamos a combatir con eso. Y ahí llegó, y Kirchner respondió a esas circunstancias, a las condiciones de la insubordinación social del 2001, y su habilidad consistió en tratar de cooptar una a la izquierda para una coalición que está sustentada principalmente en el peronismo conservador, de los intendentes, de los gobernadores, en la burocracia sindical, donde Moyano jugó un papel fundamental en la coalición kirchnerista, y en un tercer sector, que es el sector progresista, con el cual el kirchnerismo fue dándole más manija, sobre todo a partir del 2008. Es decir, antes del 2008 tenían un rol de lo que llamaríamos consenso pasivo. A partir del enfrentamiento con las patronales agrarias, juegan un papel superior. Y frente a Carta Abierta, bueno, hay agrupamientos más flu, si se quiere, como Plataforma 2012, que está un poquito acá, un poquito allá, que hace algunas críticas correctas al kirchnerismo, pero a la vez le lava la cara a Wiener y a otras fuerzas de la oposición patronal. La derecha tiene muchos think tanks de intelectuales, y nosotros de la izquierda, bueno, estamos tratando con esta publicación de ver si podemos incidir en parte en el debate ideológico y mostrar que lo nuestro no son consignas vacías, sino que tienen algún fundamento detrás. Obviamente, Ideas de Izquierda es una revista que tiene un elemento de divulgación, es decir, no es una revista con artículos muy largos donde todo tiene una demostración muy fuerte. Eso son libros, artículos más largos, etcétera, donde acá está condensado, expresado en artículos de 3, 4, 5 páginas,
por ahí ideas que, bueno, que tienen una elaboración mayor. Pero ayudan mucho a que compañeros que defienden la perspectiva del Frente de Izquierda, bueno, tengan más fundamento. Para dar un ejemplo, en el número 2, que está dedicado a política y petróleo, donde está denunciado el problema de Chevron, mostramos que cuando decimos el término saqueo, no es simplemente que se nos ocurre por un efecto periodístico, sino que efectivamente el compañero que escribe el trabajo, un compañero neuquino, demuestra cómo después de 5 años Chevron recupera íntegramente la inversión que va a hacer y le quedan 30 años totalmente libres. 30 años. Bueno, es un saqueo, efectivamente. Y así podríamos ir con otro de los temas que trata la revista, ¿no? El número 1 trabaja sobre el problema del poder real en la propiedad de la tierra, cómo hay una idea de bajada de cierto poder mediático y político de que acá ya no existen más los grandes propietarios de tierra, que hay otros actores en el campo que efectivamente existen, pero demostramos cuál es, por lo menos con las herramientas que hay a mano, cómo está compuesto el poder terrateniente en nuestro país y cómo hay una ligazón entre capitalistas agrarios y terratenientes, y que eso estuvo detrás del levantamiento de las patronales agrarias del 2008, y queda claro por qué ser de izquierda y haber estado con las patronales agrarias, bueno, es un error mayúsculo, más que un error, una claudicación política en toda la línea que ahora se paga. Es decir, si ustedes ven cómo la izquierda se agrupó en torno al kirchnerismo, podemos esquemáticamente señalar 3 o 4 bloques, es decir, un sector que se encandiló con el kirchnerismo y se fue detrás de él, y hoy está totalmente diluido y se tiene que comer todas las derechadas del gobierno, asumirlas o mirar para abajo, no saber qué decir, es decir, un sector que está bastante en quiebra moral, porque tiene que justificar el acuerdo con Chevron, tiene que justificar a Milani, tiene que justificar que los funcionarios del gobierno se hayan enriquecido personalmente, que como los Kirchner pasando de 7 a 89 millones de dólares declarados, que como debido tienen una casa en el country exclusivo en Zárate con pajarera incluida, que Vudú tiene su piso en Puerto Madero, que Mansur lo tiene en el barrio Yerbabuena en San Miguel de Tucumán, que vale 3 millones de dólares, y era un empleado municipal de La Matanza. Claro, tienen ahora que no sé cómo van a hacer, estoy esperando la explicación de Carta Abierta por qué hace falta bajar la imputabilidad, porque pasó a ser una consigna progresista, lo que dijo Insaurralde, y ahora están tratando de maquillarlo y disfrazarlo, y lo mandan a Aníbal Fernández a decir yo no, pero bueno, o tener como ministro de Seguridad a Granados acá en la provincia de Buenos Aires, que es quien tiene un planteo de hacer una prisión a cielo abierto de toda la provincia, con cámaras, gendarmes y policías que, no sé, salen de acá abajo todos, y con retenes que ya hay en los barrios populares, donde un laburante entre que sale de su casa y llega al colectivo tiene que pasar por retenes, lo revisan. Bueno, eso es lo que ellos convierten en la sociedad, ¿no? Supuestamente esta sociedad tan igualitaria, ¿no?, que requiere gendarmes y policías para disciplinar a los más pobres y sobre todo a los jóvenes. Entonces, ese fue un sector. Hubo otro sector que se encandiló con las patronales agrarias, que hizo la lógica, todo el enemigo del kirchnerismo será mi amigo, y se fue en un camino de ida sin regreso. Después intentaron otros acuerdos de centro-izquierda y se colgaron de Pino Solanas a ver si conseguían algún comunero, algún diputado por acá, alguno por allá, y hoy están en bancarrota política. Y estuvimos los que sostuvimos una posición independiente del gobierno y de todas las variantes de la oposición patronal. Y esto está señalado en el programa del Frente de Izquierda, ¿no?, este punto de vista. Por eso el Frente de Izquierda es una tribuna de agitación política, un bloque común de 3 partidos, apoyados por otros compañeros que no pertenecen a los partidos, pero que ha logrado visibilidad política a partir de mantenerse firme, de sostener estas premisas programáticas y de incidir en una coyuntura política en donde el gobierno, ¿no?, que se presentaba como la izquierda posible, a partir de este relato, a la izquierda mía no está más que la pared, salían a decir los kirchneristas, bueno, empieza a entrar en decadencia y mucha gente ya no se cree esto, y sobre todo los jóvenes y un sector importante de la clase obrera. Tuvimos un anticipo el año pasado, cuando en el paro del 20 de noviembre, quienes lo protagonizaron fueron efectivamente los que habían votado en gran parte a Cristina, ¿no? Y por el impuesto al salario, por la precarización laboral, por distintas broncas, pararon ese día, y una franja de esto hoy está siendo canalizada por el Frente de Izquierda. Y también en parte la juventud, tanto la juventud trabajadora, que es la que más sufre los niveles de precarización laboral, los salarios más bajos, las peores condiciones de trabajo, como la juventud estudiantil. Venimos de un hecho,
en la Universidad de Buenos Aires se acaban de ganar varios centros de estudiantes. El viernes a la noche nos llegaban las noticias a partir de las 2 de la mañana, ganamos el Consejo en Filosofía y Letras, a la media hora ganamos el Centro en Filo, ganamos Sociales, ganamos Exacta, ganamos Psico, y ni los compañeros más optimistas al comienzo de las elecciones de la UBA opinaban que íbamos a ganar tantos centros de estudiantes. Y el sábado a la noche la coronamos ganando el Consejo Directivo de Sociales, donde le arrancamos la mayoría al kirchnerismo. Y estamos insistiendo que son votaciones que reflejan espacios de masa. Por primera vez se consigue una secretaría en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho en la UBA con un 8% de los votos, que refleja bastante la media de la Ciudad de Buenos Aires en el voto, aunque toda la población de la UBA es mixta entre provincia y capital, mitad y mitad aproximadamente, ¿no? Entonces este es un dato relevante. Y ya habíamos tenido antes las primarias, donde el Frente de Izquierda duplicó la elección anterior, pasando de 500 y pico mil votos a 900, poco más de 900.000, con una extensión geográfica muy relevante, más del 9% en Jujuy, con la candidatura de nuestro compañero obrero municipal, que trabaja como recolector de residuos en Alto Comedero, Alejandro Vilca. En Salta, en la lista de los compañeros del PO, el 11%. En Mendoza, la candidatura de Nicolás del Caño, que es la gran revelación electoral, con el 7-70%. Ahora las encuestas le están dando un 14% a Nicolás, que digamos creció mucho incluso después de la elección. Una gran votación en Córdoba, casi el 6%, casi el 7% en Neuquén. Río Negro y Santa Cruz, buenas elecciones. Provincia de Buenos Aires, el 4%, con casi todo el conurbano, muchos distritos arriba del 5%, Capital con el 4%. Bueno, una elección muy extendida geográficamente, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires con mucha homogeneidad por sectores, ¿sí? O sea, no una concentración, no un nicho, sino una votación que expresa una tendencia, una franja de la clase obrera a identificarse con la izquierda. Y como contaba Javier hace un rato, con un elemento que no se ve si uno no lo palpa, es decir, si uno no está en el lugar, que es la tendencia a una militancia de izquierda en un sector de la clase trabajadora. Nosotros tenemos listas que están pobladas de compañeros que son delegados de fábrica. Pobladas, casi todas las listas a concejales, a diputados, etcétera, están llenas de compañeros. En esa fábrica, donde hay compañeros que fueron candidatos, en algunas sacamos el 40% de la fábrica, votó al Frente de Izquierda, en otra el 30%, en otra el 25%. En Volkswagen Córdoba, los compañeros dicen que nos votó el 20%. De la fábrica de Volkswagen Córdoba, una de las más grandes automotrices del país, que está ahora en conflicto y donde el FIT jugó un papel. Bueno, contaba el ejemplo de Lear y tantos otros lugares de trabajo donde se expresó esta tendencia. Insisto, ¿qué venía haciendo antes? Pues ya se venían votando delegados de izquierda en muchas fábricas. ¿Pero qué se hacía? Te votamos como delegado luchador, combativo, está bien, el zurdo no sirve para pelear mejor, no se va a vender, los controlamos al burócrata del sindicato, pero políticamente no había adhesión. Lo nuevo de esta elección del 2011, estas primarias, es que hay una adhesión política de una franja de los trabajadores, todavía minoritaria, pero significativa, ¿está bien? Y que muchos hicieron su primera actividad militante alrededor de la campaña del FIT. Difundieron las ideas, las discutieron con sus familias, discutieron con sus compañeros de trabajo, le discutían a los compañeros por qué no votar a Massa, por qué Massa está ligado a los patrones, va con un hombre de la Unión Industrial. Es decir, un proceso de politización relevante que apunta a una tendencia militante de una franja de la clase obrera y también, obviamente, sobre la juventud, ¿no? Entonces, este es un dato de la elección, que, insisto, los analistas burgueses están empezando a conocer un poco a la izquierda, aunque nosotros estamos hace mucho tiempo, militamos, pero nuestro nivel de incidencia política era menor, entonces no nos daban bola, y todavía dicen muchas generalidades, es decir, algunos se acercan y han reconocido el peso en el movimiento obrero, porque, bueno, no pueden no verlo, no pueden no ver que Claudio Le Carbonara, el candidato a senador del FIT, compañero del PTS, es metrodelegado de la línea B y, bueno, por lo menos le amarga los días a Macri seguido. También a algunos laburantes que dicen, no me dejan viajar en la línea B. Yo cada vez que llega tarde digo, estoy esperando la línea B, que la tomo seguido, digo, uy, hoy justo a Claudio se le ocurrió un paro con los compañeros. Digo, no. Bueno, pero los compañeros tienen una tradición combativa y vieron cómo Macri trató de estigmatizarlo y hacer una política facha de linchamiento, enfrentando a los usuarios con los laburantes por denunciar las condiciones de inseguridad, hasta que el propio diario La Nación, que no está bajo control obrero, como vengo diciendo en distintas charlas todavía hasta que el diario La Nación
tuvo que publicar las denuncias que hacían los metrodelegados y darnos la razón en la pelea contra Macri. Y mostramos quiénes peleamos en verdad contra la derecha, no los kirchneristas que le votan en la legislatura las leyes a Macri o que acuerdan antes en haber votado la ley de RT hecha por de Mendiguren, que va en la lista de Massa, sino verdaderamente los trabajadores. Como antes en la línea Sarmiento lo habían hecho los compañeros con el Pollo Sobrero y otros ferroviarios que también adhieren al Frente de Izquierda, y si se hubiesen tomado esas denuncias se hubiese evitado los crímenes sociales de Once y Castelar. Entonces, esta revista intenta, señalábamos dentro del espectro de ponerse dentro del Frente de Izquierda, bueno, hacer una serie de planteos, de debates, abierta para... Nosotros nunca nos negamos a debatir. Al revés de esa idea, la izquierda no quiere debatir, nosotros siempre fuimos a debatir con todos, los invitamos. El único debate que tuvimos con los kirchneristas lo organizamos nosotros en el 2011 en la Facultad de Sociales y otros más. Yo me acuerdo en el 2008 viajamos por todos lados debatiendo el conflicto agrario con kirchneristas con esto. Horacio González dijo, sí, yo voy a organizar un debate en la Biblioteca Nacional, todavía lo estamos esperando. Jamás a 678 invitaron ni a un miembro del Frente de Izquierda, ni a un referente, no invitaron a Altamira, a Pitrola, no invitaron a mí, a Miriam Bregman, a nadie, y menos un laburante de base. Sí, jamás, pero ni 10 minutos, ni para hacernos el clásico 5 contra 1, nada. Nosotros hasta ya los chicaneábamos, le decíamos 5 contra 1 está bien, nos lo bancamos, no hay problema, les vamos a ganar. Nos hacíamos un poco los cocoritos, no preguntamos cuántos son, sino que pasen de a uno, porque opinamos que teníamos muchas cosas para decirle que no nos pueden responder. Opinamos que argumentalmente les molesta a ellos el ataque de la izquierda, entonces no han discutido y se han transformado verdaderamente en una secta. Es decir, es una secta que se repite a sí misma y que no puede captar parte de lo que ocurre en la realidad. Y una secta que antes estaba en ascenso y ahora está en retroceso. Para ellos que nos dicen sectarios, etcétera, ellos en realidad son una secta. ¿Qué es no ser una secta? Debatir, discutir, someter los argumentos a debate y ver si uno gana la discusión o la gana, digo, en el terreno intelectual, ¿no? Y en el terreno político también someter a crítica y autocrítica todo el tiempo la propia práctica para ver si es correcto lo que estamos haciendo o no. Siempre partiendo de que uno tiene fundamentos en el programa y en la estrategia que sostiene. Ahora, la burguesía está muy lejos de entender cuál es nuestra estrategia. No tiene ni se lo quiere preguntar. Simplemente está cayendo en que quizá de estas elecciones vamos a tener algunos diputados y es probable que consigamos diputados porque con la elección de las PASO ya tenemos los votos de Provincia de Buenos Aires, ya nos dan para un diputado nacional. Por 10.000 votos superamos el piso en la provincia y estaría Pitrola adentro. Nos faltan 90.000 votos más nada más para que entre Miriam también, para meter 2 diputados nacionales por la provincia, y decimos que esto no es tan difícil porque hubo 170.000 votos entre los que votaron a Podemos y los que votaron al MAS, de los cuales con 90.000 de esos 170.000, incluso si no se le cae ni uno al kirchnerismo, tenemos 2 bancas en la provincia, 2 bancas en el Parlamento Nacional por provincia de Buenos Aires. Y en el caso de la lista que me toca encabezar a mí en la tercera sección, sacamos 152.000 con 18.000 votos más. También estaríamos en la legislatura y peleamos varios consejos deliberantes. En Mendoza, si la encuesta tiene razón, Nicolás del Caño sale diputado por Mendoza, lo cual sería un hecho políticamente muy significativo. Está cerca en Córdoba Liliana Olivero, aunque le faltan unos votos. En Capital no nos falta tanto, pero está el espacio más ocupado, porque hay también la lista de Camino Popular y la lista de Zamora, entonces hay que ver si la lista que encabeza Altamira podemos llegar también. Los compañeros del PO dicen que en Salta, yo no conozco bien la situación de Salta, entonces no sé hasta dónde es así, pero es posible, según la votación. Y después en varios lugares hay posibilidad de diputados provinciales. Esto no quiere decir que salgan, digo lo que es posible, falta toda la campaña electoral, etcétera, pero de mínimo un diputado creo que al Parlamento Nacional conseguimos y muy probablemente 2 o 3 legisladores provinciales en la hipótesis de mínima del FIT. Entonces la burguesía está pensando, estos tipos están acá, son un nuevo actor político, etcétera, pero no piensa en nuestra estrategia. Y ahí seguramente tenemos discusiones entre nosotros, es decir, ¿por qué el Frente Izquierda es un frente? Bueno, pues justamente es un frente, no es un partido común. ¿Qué mérito tenemos? Que las discusiones son públicas. Es decir, cuando tenemos diferencia entre el PO y nosotros, con Izquierda Socialista, salen en los periódicos y cualquiera puede leerla y conocerla. Es decir, no ocultamos las discusiones. Algunos dicen, pues están en un frente y discuten a veces. Y bueno, pero ¿qué tenemos que hacer si tenemos diferencia? Decir, no, en realidad no estoy en contra, no. Eso es para que cualquier compañero que apoya al Frente de Izquierda sepa las posiciones que se debaten en el Frente de Izquierda. Las conozca, pueda medirla y puede intervenir y decir, no, mirá, en esto tuvieron razón tales, o me convence la estrategia de estos compañeros dentro del FIT, ¿está bien? Dentro del bloque del FIT. Por ejemplo, teníamos una discusión cuando eran las candidaturas si había que usar las PASO o no, y nosotros estuvimos al borde de ir a las PASO.
antes de las elecciones. Y decir, usámosla, vamos a dirimirlo, al final llegamos a un acuerdo. Nosotros en el PTS hicimos una convención que la mitad del partido votó, vamos a las PASO sí o sí. Y por un poquito ganamos no, tratar de ver si hacíamos un acuerdo más o menos que quedaba compensado y fuimos, ¿está bien? Y bueno, esas son discusiones, pero digo, discusiones, no teníamos discusiones de programa, teníamos más discusiones de cómo construíamos los candidatos del frente, es decir, si hacíamos asamblea, que los compañeros no estaban de acuerdo, decíamos entonces las PASO. Bueno, son uno de los... Y después hemos tenido diferencia, por ejemplo, los compañeros izquierdos socialistas apoyaron la huelga de los gendarmes, nosotros estábamos en contra, creemos que teníamos fundamentos correctos, pero son debates que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué la revista? ¿Qué sentido tiene? Bueno, miren, si surge un gran partido revolucionario en Argentina y no pesa con sus ideas sobre la intelectualidad, está liquidado. Yo en el último número señalo algo, no sé, si no lo han leído, después, no porque lo escribí yo, digo, algunas ideas que tiro ahí que quería traer. Nosotros nos estamos anticipando a lo que pasó con sectores de izquierda que se reivindicaban revolucionarios y sacaron diputados. Es decir, que se fueron al carajo, dicho mal y pronto. Es decir, que crecer políticamente, ganar visibilidad, no fue el trampolín para ganar un peso mayor entre los trabajadores y la juventud, sino la antesala de estallar o volverse en unidades políticas. Y hay ejemplos nacionales e internacionales de eso. Entonces, todos nosotros sabemos que estamos sometidos a ese posible derrotero, es decir, no somos ingenuos, no decimos, sacamos diputado, viva, brindamos, festejamos, sino que miramos otras experiencias históricas para ver qué pasó y tratar de no repetir las experiencias en donde una conquista de un lugar político no terminó siendo un salto cualitativo, sino que al revés, fue la antesala de una crisis. Y entre otras cuestiones, en uno de los ejemplos que ponemos, que es el MAS cuando ganó peso, el movimiento del socialismo en la década de los 80 y comienzo de los 90, cuanto más peso tenía, sin embargo, no incidía en la intelectualidad. No tenía un intelectual como interlocutor. Entonces, para nosotros, incidir en el debate de ideas, influir con nuestras ideas, es algo muy importante. ¿Se entiende? Aún tomando una de las acepciones del término intelectual. Ustedes, quizás algunos de los compañeros que están acá conozcan que para Gramsci la acepción del intelectual es distinta a la que usamos tradicionalmente nosotros, ¿no? Cuando pensamos en un académico, en alguien que se dedica a la producción de ideas, etc. Bueno, Gramsci no opinaba que los intelectuales estaban vinculados con su clase y que cada clase social daba a sus intelectuales. Entonces, que la clase obrera, todo obrero comunista que participaba de la organización y la dirección de los trabajadores, era un intelectual de su clase y definía al Partido Revolucionario como un intelectual colectivo, que tenía la función de la organización y la dirección del movimiento obrero. En ese sentido, Leo y Poque son intelectuales en el sentido gramsciano del término, es decir, tratan de organizar y dirigir a su propia clase, ¿está bien? Una vez que estuve en Neuquén, algunos de los intelectuales en el sentido más habitual del término, más importantes de la izquierda neuquina, que no son simpatizantes nuestros, sino muchas veces adversarios en las luchas políticas en Neuquén, opinaban que nuestro compañero Raúl Godoy era el principal intelectual de los últimos años en Neuquén porque había sabido moldear la conciencia de una parte de la vanguardia obrera y luchadora en Neuquén, ¿está bien? Entonces, para nosotros ese es un desafío que tenemos. Si nosotros podemos ayudar a moldear la conciencia de una franja de la clase trabajadora y de los mejores luchadores, bueno, estamos en una dirección muy importante. ¿Y qué quiero decir con que queremos moldear? Bueno, que queremos crear una clase obrera militante. Cuando Poque comentaba la idea de un encuentro obrero, lo significativo que tiene es que nosotros tratamos no solo de que vayan los dirigentes de las comisiones internas, sino que vayan trabajadores que hagan una experiencia de un sábado, un domingo, a veces a la tarde, discutir con compañeros de otra fábrica y tomar la organización política en sus manos, porque es un tiempo donde no hay activismo generalizado. A veces te votan, gana la interna y después hay pasividad. Entonces, ¿cómo crear un movimiento activo entre los trabajadores? Y que se interesen y que no tengan una conciencia corporativa, que es la media de la clase obrera. La media de la clase obrera es una conciencia brutalmente corporativa, moldeada por la burocracia sindical, que te dice, si sos contratado, vos estás afuera, no te defiendo, si sos desocupado, ni hablar. Y eso moldea, ¿está bien?, a los trabajadores. Entonces nosotros estamos en contra de la corriente. Le decimos, no, mirá, el contratado es igual que vos, el desocupado es igual que vos. En Sanón, cuando dimos una batalla enorme, cuando había nuevos puestos de trabajo para decir tienen que entrar los desocupados, y los desocupados eran todos militantes de tendencias que eran adversarias políticas del PTS. Y entraron todos a Sanón. Y seguimos dirigiendo Sanón. Es
Es decir, metimos un montón de militantes para que hablen mal de nosotros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque o teníamos razón o no. No puede decir fuimos ingenuos, no. Opinamos que politizaba a los trabajadores el debate de ideas, mucho más que estén solo con nosotros y el MPN. Y las redes clientelares del MPN que trabajan sobre una fábrica de 500 tipos, obviamente, en esa provincia. Y le ganamos militante a todas las tendencias. A todas las tendencias. Ninguna pudo hacer pie. ¿Por qué? Porque no tenían mejor proyecto para Sanón que el que teníamos nosotros. Iban sus militantes ahí y veían que lo que decían sus periódicos de Sanón no tenía nada que ver con la realidad de la fábrica. Y entonces no lo podían sostener, entraban en crisis. Nosotros no tenemos miedo a la democracia obrera, al revés. Para nosotros es lo mejor la democracia obrera. Cuanto más extendida esté, más debate ideológico, más se politizan los trabajadores. Más rompen con esa rutina a la que lo somete el despotismo del capital, que busca despolitizarte, no transformarte en sujeto. Entonces, nuestro gran desafío es cómo esa clase obrera se transforma en sujeto político, en un sujeto activo. ¿Está bien? No simplemente como vamos y le damos órdenes a los trabajadores, sino como logramos que se hagan activos porque si no, no puede surgir un gran partido de la clase obrera. ¿Qué es nuestro objetivo? Nosotros cambiamos todos los diputados del FIT por 10, 20 mil militantes, obreros y estudiantiles. Pues los diputados van y vienen, los votos a veces uno ocupa espacio. Es decir, en Mendoza es debilísima la izquierda, es donde más votos vamos a sacar. No hay una correlación necesaria entre los votos y la capacidad. Hoy en la lucha de clase de Mendoza nosotros somos una nulidad todavía. No podemos hacer, ni siquiera las movilizaciones que hacemos acá se podemos hacer. ¿Se entiende? Ahora, no somos giles, no decimos no, entonces no vamos a tratar de sacar diputados porque sirve, pero sabemos, somos conscientes de los límites, no somos ingenuos, no vamos a decir el trabajo arduo de tantos años nos permitió sacar en Mendoza más que en tal lado. No, Mendoza pegamos con una situación política particular y ahí surgimos, pero nuestro objetivo ¿cuál es? Crear un partido fuerte militante en Mendoza, que dirija sindicato, dirija centro estudiante, tenga capacidad de movilización y actuación en la lucha de clases. Es decir, invertir la lógica Alfonso Guerra, el dirigente de la socialdemocracia española que dijo cambio de 1000 militantes por 1 minuto de televisión. Es decir, nosotros cambiamos, insisto, diputados que queremos sacar y ahora además parte de la presentación de la revista es invitar a todos a militar por el Frente de Izquierda de acá a octubre, ayudarnos a conseguir diputados, concejales, etcétera. Pero sabiendo que nuestra concepción estratégica, al menos la que tenemos del PT, es muy fuerte, es que nosotros queremos crear una corriente militante en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil. Y en el marco universitario, ¿eso cómo se traduce? Hay 1.300.000 estudiantes en las universidades públicas en Argentina. Si nosotros un 3, 4, 5% lo hacemos fanático de la clase obrera, cambiamos la situación del movimiento estudiantil. Es decir, 30, 40, 50.000 nada más del 1.300.000. ¿Qué tarea tenemos hacerlos fanáticos de la clase obrera? Obviamente, que luchan por sus reclamos, por transformar la universidad, por democratizarla, por enfrentar las camarillas, por discutir los planes de estudio, por todo lo que hace una intervención integral en la universidad. Pero con una idea que es que sean fanáticos del movimiento obrero. Si hay 30, 40.000 estudiantes fanáticos de la clase obrera, la burguesía se vuelve loca en Argentina, le preocupa mucho, va a tener enormes problemas. Es decir, si cada huelga fuese una tradición ya de los centros de estudiantes, hacer como modestamente hicimos durante la huelga de Kraft, cambia la situación. Yo estaba en Córdoba el miércoles y les decía a los compañeros, miren, si los 19 despido de Volkswagen, de los más de 100.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, 1.000 bloquean Volkswagen, no hay despido en Volkswagen. ¿Se entiende? No hay despido en Volkswagen, no se les hace infinitamente difícil la de la Sota, porque es más difícil reprimir un estudiante que reprimir obrero. La burguesía es clasista. Incluso un obrero es más fácil de reprimir que un desocupado. Más difícil, perdón, de reprimir que un desocupado. Y por eso a los jóvenes de los barrios les meten bala sin asco y no pasa mucho. Es decir, crean una ideología que está bien. Este hombre Granados alentó escuadrones de la muerte, que asimismo se autodenominaban mataguachos, se decían eso, y que se ufanaban de ir matando pibes. Ese tipo es Granados. Y hacen toda esa ideología y ahora los kirchneristas lo patrocinan a este hombre con Scioli, que es su gobernador, no es nuestro gobernador, insisto, Scioli es el gobernador del kirchnerismo. Entonces, nuestra estrategia en el movimiento universitario es crear una franja del movimiento estudiantil que tenga esa idea. Para eso nos parece que tienen que servir los centros estudiantes. Es decir, porque también nos podemos adaptar y en vez de que haya una dirección como la que había antes, ser de izquierda, porque somos más honestos, no vamos a meter la mano en la lata, etcétera, pero no cambiamos el movimiento estudiantil. Nuestra intención es dejar una huella
como decía, en la clase obrera, en el movimiento estudiantil, ayudar a que las tendencias de las masas se expresen lo más radicalmente posible. Es decir, nosotros no podemos reemplazar las tendencias objetivas de las masas. Cuando la mayoría confía en el kirchnerismo, lo que podemos hacer era más limitado, pero no nos quedamos vegetando. Y dijimos, no, tratamos de construir todo lo que pudimos, sacarle jugo a las piedras en un periodo más difícil. Y eso nos permitió ahora jugar un papel cuando el menemismo está más en decadencia. Es decir, si no nos hubiésemos sostenido, ahora no habría fin, no habría nada. Y ahora que hay más descontento, piensen en el mundo cuántas expresiones de descontento hay y qué pocos frentes de izquierda como el que hay acá hay. Y qué pocas tendencias a la construcción de partidos revolucionarios hay. Entonces, para nosotros, digo, poner estas ideas en el tapete es parte también de lo que hacemos en Ideas de Izquierda. Mostrando que nosotros no tenemos problema en debatir, que hacemos partes abiertas, hacemos polémica, entrevistamos a intelectuales que no tienen nuestra perspectiva política ni ahí y que nunca sabemos no los vamos a convencer. Pero por ahí tienen algunas ideas interesantes con las cuales discutir. Y ¿qué problema tenemos? Es decir, nosotros lo hacemos. Contaba Leo, a James estamos seguros que no lo vamos a convencer de su padre era trotskista, como cuenta en la entrevista. Del PC, pero dice que él pasó un tiempo por el trotskismo después. Él está bien. Bueno, y a Torres tampoco no lo vamos a convencer, es parte de la élite académica, ya sabemos, no tenemos esa intuición. Pero es para reflexionar, discutir, etcétera, y otros por ahí con los que tenemos más cercanía, más acuerdo, pero que no los vamos a convencer estratégicamente. Pero ayuda a la politización, a la discusión, al debate, a la reflexión. Entonces, nosotros tenemos esa apertura, no tenemos ningún problema, a la vez que damos nuestras posiciones. Es decir, en la revista damos nuestras posiciones, nuestras visiones, y tratamos de construir también nuestra interpretación teórica, como decía antes, para darle fundamento al programa. Otro caso, el kirchnerismo dice que avanzó la nacionalización de la economía. Bueno, ahí hay un artículo del compañero Esteban Mercatante en el último número, donde demuestra a quién pertenecen todas las principales firmas económicas de Argentina y cómo el nivel de extranjerización no cayó. Es decir, cualquiera de ustedes que va a discutir con un kirchnerista y que antes no lo sabía y el kirchnerista le dice, no, hicimos esto, tiene más fundamentos teóricos o empíricos, de datos también, con los cuales cuando discuten pueden tener más elementos, ¿está bien?, para hacer la discusión. O si va un compañero a la televisión y le toca discutir, una radio, etcétera, y esa es parte de la función que la revista también intenta cumplir, ¿está bien? Mostrar que queremos, sin eso, digo, sin preocuparnos por el debate ideológico, insisto, construir un gran partido de la clase obrera es una quimera. Entonces, para ir terminando y dejar lugar a las preguntas de las compañeras y los compañeros, nosotros estamos convencidos de que, y volviendo al problema del Frente de Izquierda, que en las elecciones nosotros sacamos no el techo de los votos, sino un piso sobre el cual podemos avanzar, ¿está bien? Pero queremos hacerlo en forma militante, es decir, con las compañeras y compañeros. Queremos que nuevos trabajadores, nuevos jóvenes, etcétera, participen de la militancia y de esta batalla política que tenemos contra las fuerzas políticas de la burguesía, ¿está bien? Queremos hacerla en forma activa, etcétera. Pero lo hacemos sabiendo el objetivo estratégico que tenemos. Es decir, nosotros sostenemos, insisto, que hay que construir un gran partido revolucionario de la clase obrera. Y termino con un ejemplo histórico. Se han cumplido hace 2 días 40 años del golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado en Chile, ¿qué demostró? Demostró que la burguesía es burguesía, es decir, que no acepta que le toquen sus privilegios sin responder como respondió en Chile, es decir, sin un golpe sangriento. Y que si los trabajadores no tienen una fuerza organizada del otro lado, la burguesía te pasa por encima. Yo siempre trato de sostener en las charlas y decirles que ser revolucionario es ante todo ser realista, contra lo que nos dice el sentido común. El sentido común dice, no, vos sos revolucionario, sos un utopista, etcétera. No, pero si uno mira la historia, las grandes transformaciones históricas siempre se hicieron con revoluciones. No hay un ejemplo en 200 años de capitalismo de que el poder haya sido transferido hacia las clases explotadas sin revoluciones. No hay. O sea, ¿qué hay más utópico que un reformista? No hay. Es decir, va en contra de la empiria, va en contra de la historia, de lo que pasó en la historia de la humanidad. Es decir, la esclavitud cómo fue abolida en Estados Unidos, con una guerra civil. La nobleza cómo fue abolida, con la Revolución Francesa y otras más.
la lucha contra la dominación colonial, ¿cómo fue hecha? Por medio de guerra de liberación nacional, revoluciones, etcétera. Guerras de la independencia, América Latina, en África. Eso es realista. Digo, nosotros sabemos que ninguna clase dominante la convencen los argumentos, la convence la fuerza de las clases explotadas. Entonces, nuestro objetivo es desatar esa fuerza de las clases explotadas, quitarle poder de fuego a la clase dominante. Cuando cuestionamos el poder represivo del Estado, ¿qué estamos? Estamos quitándole legitimidad al aparato represivo del Estado. Es decir, ¿por qué vamos a juicios a los milicos? Vamos para que piensen 3 veces antes de reprimir. Dicen, no, si hoy hago, mañana a ver si voy en cana. ¿Se entiende? Para deslegitimarlos, para que una parte grande de la población diga, estos son unos turros. O lo mismo, el debate sobre la fuerza represiva del Estado, hoy tan presente con la política de seguridad, etcétera. Entonces, insisto, nosotros somos gente realista, que ha aprendido de la historia. Y sabemos, y la clase dominante también por eso le molesta a los compañeros que son delegados combativos en la fábrica, etcétera. Y le va a molestar más cuando lleguemos a más fábricas, porque ha avanzado el sindicalismo combativo en nuestro país. Pero hay centenares y centenares de burócratas que todavía los tenemos que pasar por encima. Hay centenares de sectores del movimiento obrero a los cuales todavía no estamos insertos. En Neuquén, donde tenemos tanto peso, los petroleros no los influimos todavía. No los influimos. Si nosotros hubiésemos influido a los petroleros, no se vota el acuerdo con Chevron. El índice de rechazo en la población de Neuquén hoy es del 80% el acuerdo con Chevron. Hoy, después de la represión. ¿Pero por qué no lo pudimos quebrar? Porque no teníamos los petroleros. El que ganó la interna del MPN la ganó contra el acuerdo con Chevron. Un tipo llamado Pereira, es dirigente del sindicato petrolero. No pensó el tipo que iba a ganar. Habló contra Chevron y ganó. El tipo se borró olímpicamente de toda la lucha contra Chevron. Y entonces lo aprobaron el acuerdo con Chevron. No ganamos esa lucha. Ahora ganamos que no ganamos el conflicto encima, pero ¿qué ganamos? Mucha legitimidad política. Raúl me contaba, Godoy, dice, hasta me llamó un pastor protestante para decirme, muy bien, Godoy, lo suyo no es pecado. Dice, muy bien, Godoy, lo suyo no es pecado. Dice, no, Raúl, que tiene mucha sensibilidad de masas, palpa la calle hace mucho tiempo, lo daba como un dato del crecimiento de la popularidad por haber estado en la resistencia, ¿está bien? Es así, los mozos en los bares, bueno, todo eso que se ve. Entonces, digo, eso es importante. Y lo último, en el medio académico, lo que yo decía de la clase obrera, tiene razón Ariel, hoy es contra la corriente. En los 70 no era contra la corriente hablar de la unidad obrera estudiantil. Hoy, ¿por qué? Bueno, porque el mundo académico vive muchas veces en una burbuja creada para sí mismo y a mí me gusta contarle una especie de vida ficcionada de un profesor universitario que se levanta a la mañana, va, como se toma un café producto de la acción de los obreros cafeteros, le pone un poco de leche de los obreros lecheros, le pone galletitas que hace el Poke y sus compañeros en Kraft, después, se toma el subte que manejan los metrodelegados, se baja y se toma el tren para ir a una universidad del conurbano, llega a la universidad del conurbano, se cambia la ropa de un saco que hicieran los obreros y obreros de Bruckmann que lo tienen tomado, usa zapatillas hechas por los obreros del calzado, los obreros textiles súper explotados hicieron también la camisa y el resto de la ropa que tiene, viene caminando, lo espera una huelga no docente, sigue caminando igual, quiebra el piquete de los no docentes y tenía estudiantes medio gorilas, entonces llega y dice, bueno, estudiantes, hoy tenemos un tema, estructura de la sociedad. En el mundo contemporáneo la clase obrera no existe, ¿está bien? O sea, todo lo que fue su vida fue el movimiento obrero y el tipo llega y no reconoce lo que le pasa. Bueno, pero es la verdad de lo que sucede con un montón de tipos que teorizan y entonces en la sociedad hay pobres y hay clase media. Hay clase media. En Brasil vieron que ahora con las movilizaciones decían la clase C. La clase C, la mayoría son trabajadores, asalariados. Y ellos dicen, no, gana tanto, es clase media. Hay pobre y clase media. Tratan de invisibilizar a la clase obrera, de que no se reconozca como clase, pues si se reconoce como clase, la lucha de clases se manifiesta más abiertamente. La lucha de clase existe siempre, pero se manifiesta más abiertamente. Entonces, en ese sentido es en parte contra la corriente, ¿está bien? Hacerlo. ¿Es a favor de la corriente de qué? De que el capitalismo está deslegitimado, 6 años de crisis capitalista, ciertas ideas se están derrumbando y las nuestras están ganando cierta visibilidad. Cierta visibilidad, no por ser una moda, como escribió un tipo en Infobae, un periodista de televisión que dice la moda de la izquierda le ganó a la cámpora,
y entonces ahora entraron a la universidad, pero igual el contenido de la nota es menos tonto, señala a los compañeros que están en el movimiento obrero, más o menos se ve que el tipo algo miró, no fue tan descuidado, sino por una presencia persistente, por una presencia persistente en las luchas de los trabajadores, de la juventud. Y esas convicciones profundas son aquellas con las cuales lo llamamos, digo, a leer y difundir esta revista, y más allá de la misma revista en sí misma, a tomar en sus manos la militancia por la transformación revolucionaria de esta sociedad. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias ante todo. No quería hacer preguntas. Simplemente me hicieron acordar. Nosotros tuvimos la oportunidad cuando después de la toma de fábrica en el astillero, de acceder a tener en cuenta nuestras demandas. Nuestras demandas en el astillero era la seguridad. Y logramos, después de la toma de fábrica, que fue por la muerte de un compañero, que se creara una comisión de seguridad e higiene dirigida, entre comillas, por nosotros mismos, pero no estábamos preparados. Así que pudimos acceder a entrar a la Facultad de Medicina y poder hacer cursos para que todos los compañeros pudieran pasar por esta comisión, que la integraban 8, con el conocimiento que nos dieron los médicos, y de esa forma logramos que no existiera un muerto más en el barco, cuando existían entre 2 y 3 muertos y compañeros mutilados. Y ese es uno de los factores que hacen que me sienta tan contento de estar como trabajador y junto con mis compañeros trabajadores dentro de la facultad, como volviendo a entrar a este lugar que parece que no nos pertenece, pero nos pertenece. Hace un rato hablaba justamente con un compañero que haber yo entrado en la idea de la izquierda de joven hizo que yo pudiera leer, o pudiera saber leer mejor, que puedo leer un diario y saber qué están diciendo, puedo seleccionar mis libros, puedo ver mis películas, puedo admirar un libro, un cuadro, y siendo un trabajador. Es fantástico esto que redondean, de que podemos ser intelectuales a pesar de ser trabajadores, a pesar de ser artesanos, y admirar lo que ustedes pueden decir. Yo no lo sé decir, me gustaría poder decir lo que ustedes dicen, pero que los trabajadores podamos entrar en una universidad para mí es un gran honor. Los felicito, gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, no, yo quería hacer una pregunta, pero primero también una pequeña reflexión. Digo, yo también soy del Centro de Estudiantes de Humanidades, de la agrupación En Clave Roja, digo, y nosotros estamos en una universidad, digo, que también tiene como tradición, es muy joven, tiene 20 años esta universidad, y de esta universidad han salido... Esta charla, digo, es un hecho ya muy simbólico, muy importante, porque de esta universidad salieron intelectuales de la clase dominante. Digo, de esta universidad salió, por ejemplo, el diputado Leo Grosso, que hacía trabajo en los barrios, que iba a José Luis Suárez, administraba los planes, qué sé yo, y contó un discurso progre, ¿no? Digo, no era un discurso progre del movimiento Evita y qué sé yo, y la primera ley que votó fue la ley antiterrorista.
Digo, claro, digo, el PROGRE terminó votando la ley antiterrorista, digo, ahí en el Congreso Nacional. Digo, también, digo, acá hay gente que, digo, no sé, por ejemplo, que se recibió acá y que hoy está en el panel de 678, digo, el caso de Ante Palma, digo, bueno, hay un montón de cuestiones, digo, que hace que esta charla hoy sea un hecho ya simbólico muy fuerte y que seguramente, digo, deben estar anotando. Había gente acá de la cámpora que estaba así medio escondida, que se terminó yendo, digo, pero que notaba, que estaban medio sorprendidos, digo, de la charla que está dando la izquierda acá, con una composición muy significativa, con estudiantes que tomaron colegios y que recuperaron centros de estudiantes, digo, con estudiantes de distintas carreras acá de la universidad. Bueno, digo, yo, digo, esto para mí tiene que servir como una primera experiencia. Digo, nosotros venimos también de una pelea ahí en Tatsa, donde pasamos por todos los cursos y fuimos con 12 estudiantes y con la bandera del centro de estudiantes. Es modesto, muy poco, digo, nosotros sabemos eso, pero es también en aras de querer generar una tradición distinta, y con la moral y con la moral y con el objetivo de que se puede, digamos, contra todos los que nos dicen, y acá pesa mucho el pesimismo y el reformismo, contra todos los que dicen que no se puede cambiar, que la gente no quiere hacer nada de todo eso, nosotros decimos sí, y nosotros nos ponemos el cuerpo para que eso pase. Ahora sí, ahora bien, la pregunta y todo, digo, acá está Mayo, por ejemplo, que escribió una nota, por ejemplo, polemizando con Leo Grosso y con el Evita, digo, y con este discurso progre, cuando fueron lo de los saqueos, digo, si esto también no puede ser la punta de lanza para empezar a hacer cátedras marxistas acá en la universidad, para hacer cátedras paralelas, si podemos pensar, derrumbar el pensamiento único, que acá es el pensamiento, digo, este es un eslabón del kirchnerismo, y bueno, digo, acá la izquierda puede empezar a tener un rol también de terminar con el pensamiento único en esta universidad, y de aliarse con los trabajadores. Digo, ahora nosotros votamos participar de un festival con los trabajadores de Enfer y con los trabajadores de Tatsa, participamos de los cortes, bueno, digo, también la pelea ideológica y tratar de sacar intelectuales al servicio de la clase obrera es una de las tareas que nos proponemos desde la agrupación y de una de las tradiciones que queremos sembrar también, y de las discusiones que damos en el centro de estudiantes. Sí, estaría muy bien si hay compañeros que se notan y quieren de las distintas carreras hacer, y ven ustedes que es una historia de movimiento obrero, lo que sea, y pueden hablar con muchos de los compañeros de la revista, que encantados vendrían a hacer el ciclo de 3, 4, 5 charlas, lo que ustedes crean que la gente aguante, que les interese. Por lo menos todos los compañeros que participan en la revista estaría de acuerdo, ¿no? Venir acá a la universidad, si ustedes opinan que eso sirve, que hay estudiantes que extracurricularmente les interesaría participar de las cátedras libres, como han hecho muchas veces en muchos lugares, anotando y ver qué interesaba, qué tema, eso lo tienen que ver ustedes según los debates que haya en el movimiento estudiantil. Y quería decir dos cosas, me quedaron en el tintero, disculpen. Una primera es que hoy, cuando hay elecciones, no sale mucho en los medios, pero ya hay fábricas que están suspendiendo. Y en lugares como Córdoba han empezado a echar, así como hay desaceleración china y en parte evaluación de Brasil, hay áreas de la economía que están empezando a sentir en parte de la crisis. Entonces, cuando nosotros hablamos de decenas de militantes y tenemos en la fábrica y todo, no es simplemente poner un futuro, algo que pasa en un futuro lejano, es cómo enfrentar a la clase capitalista hoy, en la lucha de clase abierta. El compañero nuestro que es candidato en Córdoba, Hernán Bocha Pudú, lo echan de la fábrica Iveco porque él era delegado, lo habían votado sus compañeros, y cuando echan a los contratados, en el 2008-2009, cuando viene la crisis, la burocracia sindical pacta los despidos de los contratados, ¿no? Y entonces él se niega a firmar los despidos de los contratados, al revés, estaba en las carpas militando. Y el sindicato, por indisciplina sindical, le hacen un sumario. Bueno, todavía sigue el conflicto, digamos, de Bocha, pero difícil que lo ganemos. Bueno, pero ¿qué debilidad había? Como no estaba este fenómeno de militancia izquierda todavía, el Bocha era el Bocha, el delegado. ¿Está bien? Pero no tenía un sustento 10, 20, 30 compañeros militantes dentro de la fábrica. ¿Se entiende? Entonces, para enfrentar las maniobras que se vengan y todo, una militancia
izquierda es la que le puede volver loca a la patronal y evitar que derrote al movimiento obrero en las luchas. Entonces esa es la importancia política. Y lo mismo en el movimiento estudiantil, etcétera, pero en el movimiento obrero es clave. Si vos no tenés, si no tenés decenas de militantes obreros dentro de la fábrica, digamos, en las propias luchas que se den ya, y ni hablar desde el futuro, si hay convulsiones fuertes, si hay un fin de ciclo que se vuelve más abrupto, si hay acontecimientos tipo 2001, ya sea con este gobierno, con el que venga, si hay acontecimientos donde verdaderamente haya crisis del poder de la clase dominante más envergadura, porque ahora el kirchnerismo está en decadencia, pero lenta. La patronal que quiere, la gran burguesía que está pensando, cómo hace una transición de la coalición kirchnerista a una donde la dirección de esa coalición la tenga alguien más de derecha, tipo Massa, tipo Scioli, o algún gobernador del peronismo. Es decir, cómo mantiene el bloque de la gobernabilidad, pero con una cabeza visible que incluso haga menos gestos, como hicieron los Kirchner. Es decir, que sea más desembosadamente proempresarial. Y opinan que eso lo pueden hacer sin demasiado sobresalto. Entonces tampoco están forzando los hechos. Los tipos no están forzando, quieren. Hay un sector más loco que sí quiere hacerlo un poco, pero el centro, el núcleo de la burguesía quiere ver cómo va haciendo esa transición y cómo se le van sumando sectores que se le vayan a la coalición kirchnerista o esperen y lo tratan de graduar. Pero ese es el plan en el castillo de arena, digamos. Después hay que ver los hechos pueden ser probablemente mucho más compulsivos. Si el kirchnerismo pierde por 12 o 13 puntos la provincia de Buenos Aires, aunque mantenga el control del Parlamento, la mayoría en el Senado y diputados, es una ecuación de poder político monumental. Es decir, si pierde, digo, y es probable que eso pase. Es probable que eso pase. Es decir, por ahí a nosotros, como nos está ocurriendo, nos cuesta verlo, pero se está rediseñando el tablero político relativamente rápido. Porque hay que acostumbrar, era como acostumbrarse a que no estaba más Menem. Después de una década, vos decías, no, Menem va a estar siempre, ¿está bien? Y ahora, después de 10 años, parece el kirchnerismo, ¿cómo estar sin kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo se está agotando. Entonces, puede haber cambios abruptos de escenario, convulsiones políticas inesperadas, y bueno, y frente a eso, digo, la capacidad de acción militante es clave. ¿Cuántos podemos movilizar en esas luchas? ¿Qué capacidad de dirección tenemos? ¿Qué sectores del movimiento obrero nos atalonamos? En 2001 estábamos hechos pelota cuando llegó el 2001 a la izquierda. No teníamos casi peso en la fábrica. No teníamos peso en la fábrica. No había una comisión interna combativa, prácticamente. No había. El auge neoliberal hizo pomada a lo que había desde los 80, el MAS impresionó, y fue un obrericidio, sobre todo de obrero de izquierda. No quedó prácticamente nada. A pesar de eso, la izquierda jugaba un papel, la fábrica recuperaba, el movimiento desocupado, las asambleas populares, etc. Pero partíamos de la nada. Hoy tenemos una acumulación mayor, pero es todavía insuficiente. Entonces, cuando nosotros alentamos que la votación del FIT ayude a la construcción de una fuerza militante revolucionaria, porque somos conscientes de ese problema, de cuando se planteen acontecimientos decisivos que pueden ser más rápidos de lo que creemos. Miren Brasil, nadie pensó que iba a pasar nada por un aumento del transporte, 2 millones de personas en las calles. Miren un mundo convulsionado que está dando fenómenos políticos permanentemente en distintos países. Miren Turquía, tampoco pasaba nada, de golpe plum, la plaza Taksim, donde se dio de golpe. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve. Y lo que señalaba antes sobre los debates de la izquierda también me parece importante. En el movimiento estudiantil nosotros aspiramos a convencer a los compañeros, y sobre todo a nuestros compañeros del PO, de que no hay que hacer acuerdo con Libre del Sur y con la Mesa, que hay que hacer FIT en todos lados. Así, porque en la UBA 4 centros de estudiantes fueron ganados por una tendencia claramente de independencia de clase como programa. Pero hubo otros centros que fueron ganados con acuerdo con Libre del Sur en arquitectura, qué sé yo, Libre del Sur está con Blangal. ¿Se entiende? No es, entonces ahí tenemos una discusión importante, qué tipo de frente político hacer. Ahora ya ganamos los centros y estamos discutiendo cómo se van a organizar los centros. Nosotros tenemos una tendencia radical a ir en contra de la burocratización de los centros que dirige la izquierda, a plantear que no tiene que haber rentado de la propia militancia, que tiene que ser, si hay algún compañero que es rentado, tiene que ser votado en asamblea, que tiene que ser sorteado todos los puestos de los que laburan en fotocopiadora. Es decir, que no tiene que haber ningún tipo de privilegio para la militancia que gana el centro estudiante. ¿Está bien? Porque queremos forjar un movimiento estudiantil que sea combativo, que tiene que funcionar con plenarios abiertos, lleno de militancia,
crear nuevo activismo. Tenemos una política para que los centros de estudiantes sean cualitativamente distintos a los que son ahora, no simplemente cambiar la conducción y tomar hasta las palabras que usa la burguesía, que cambió la gestión del centro. Había gestión A, ahora gestión B, eso también se usa mucho en la universidad, cambió la gestión. Bueno, ahora nosotros queremos cambiar los centros, revolucionarlos, transformarlos, hacerlos instrumentos para la politización de los estudiantes, para la unidad obrera estudiantil, para que se vea como verdaderamente un cambio sustantivo. Y esa es una discusión que tenemos nosotros también dentro de la izquierda, y no en general, sino dentro también del frente de izquierda. Y creemos que es una discusión importante. Aspiramos a convencerlo como convencimos de que era necesario hacer un frente como el nuestro. Fue nuestra política mucho tiempo antes. El FIT no llega temprano, el FIT llega tarde. La izquierda en 2009 pudo haber sacado 400.000 votos si hacemos el FIT antes. Y no fue así, no tuvimos esa visibilidad. Estábamos retrasados en función de del espacio que ya objetivamente teníamos. En 2011 lo logramos y visibilizamos, ampliamos el espacio. Pero en el 2000, si el FITAS que formamos nosotros con el MAS, la Izquierda Socialista y el PO hubieran ido juntos, ya hubiésemos sacado 400.000 votos. Ya 2009, legislativa 2009. Es decir, hubiésemos tallado más. Bueno, ahora toda esta perspectiva se amplía, desde ese punto de vista. Y entonces me parece claro que ustedes tengan en cuenta dos cosas. Primero, que va a ser relevante, obviamente, políticamente, que la izquierda entre el Parlamento, los consejos, etc. Va a ser un dato. No es secundario si está Godoy o no está Godoy en la lucha contra el Chevron. No es Neuquén. No sería secundario poder hacer agitación política desde el Congreso, de la legislatura bonaerense, si hay concejales en los distintos lugares. Acá San Martín 3 de Febrero, por ejemplo, son dos de los distritos donde pueden entrar concejales de izquierda. Estos dos distritos son de los 8 o 9 de la provincia de Buenos Aires. Ahora, también saber por qué este no es el fin estratégico, ¿está bien? Y eso nos diferencia de los partidos burgueses también. Es decir, nosotros no tenemos el fin de tener las bancas del Frente Izquierda son rotativas, vamos a pasar todos los partidos por las bancas, es decir, no es para que nadie se atornille ahí, pero sí para usarlo como tribuna parlamentaria, para alentar las luchas, para ayudar al desarrollo de la conciencia de la clase obrera. Bueno, es medio tarde, me dicen los compañeros, así que bueno, muchas gracias por venir a todas y a todos, a todas y a todos, le afanamos a Cristina, pero no, está bien, lo que hace bien Cristina, ¿por qué no lo vamos a hacer? Está bien que a todos y todas. No sé si quieren cerrar con algo. Bueno, les agradecemos a todos la participación, a todos, en Francia ya vienen utilizando todos los estudiantes, así que les agradecemos a todos la participación y a los panelistas por haber estado acá en la Universidad Nacional de San Martín hoy, así que bueno, pedimos con un fuerte aplauso, como suele decir.